Bueno, buenas tardes a todos. Para mí es un placer, pues, como directora de la Escuela de Ciencias Sociales, darle la más cordial bienvenida a todos los que están conectados esta tarde a este café laboral virtual. Como todos los años, lo hemos mantenido durante 20 años, prácticamente que tenemos celebrando nuestra semana de la escuela. Hemos tenido en varias oportunidades el café laboral tratando pues aspectos que para nosotros están relacionados con nuestra carrera, el desempeño de nuestras actividades en relaciones industriales, y en esta oportunidad nos pareció muy pertinente tratar el tema sobre las perspectivas, efectos pues psicolaborales de la pandemia sobre el trabajador. Para ello hemos invitado a dos destacados profesores de nuestra universidad. Primero tenemos a la psicóloga Sandra Cáceres. Ella es la directora del Centro de Asesoramiento de los Derechos Humanos en la Universidad, Desarrollo Humano, perdón, y también es docente, por supuesto, de nuestra casa de estudios. Y también tenemos al doctor Leonardo Mata. Él es abogado laboralista, también tiene una excelente trayectoria en el ramo laboral y también es docente de nuestra escuela específicamente en ciencias sociales, y también ha estado con la Escuela de Administración y Contaduría y Derecho. Entonces, no quiero quitarle más tiempo. De verdad, espero que esta actividad sea de pues, mucho provecho para todos en cuanto a generación de información, de conocimiento para lo que es todo el tema laboral, lo que nos está aquejando en este momento, lo que nos está interesando, lo que todos queremos saber qué está pasando. Pues estos dos profesores vienen a darnos información actualizada, fidedigna, de primera mano. Cada uno de ellos tiene un máximo de 20 minutos para sus ponencias. Ellos vamos a ir tomando nuestro control del tiempo. Todos los estudiantes, los participantes, los profesores que están acá participando pueden ir haciendo sus preguntas, ¿ok? En el chat nosotros vamos a ir tomando nota para que al final pues podamos responderla. La profesora Catherine está preguntando si vamos a grabar. Ya estamos grabando y podemos compartir, por lo menos a los profesores se lo vamos a compartir para que los profesores que están participando lo puedan multiplicar, lo puedan llevar luego a los estudiantes, porque sé que han estado trabajando con vinculación de las materias. Entonces, bueno, sin más preámbulos, bienvenidos nuevamente. Espero que estén disfrutando su cafecito. Yo lo estoy disfrutando mucho esta tarde. Y excelente, profe, excelente. Todos con nuestra tacita de café, nuestro café laboral. Muy bien, chévere. Voy a dejar con ustedes, primeramente, a la profesora Sandra Cáceres. Y bueno, ella nos irá indicando para ir compartiendo la información que tienen para ustedes. Entonces, adelante, profe Sandra. Ajá, profe, ¿tú vas a compartir la presentación? Sí, si quieres te comienzas y te voy a compartir la presentación. Ya todos conocen a la profe Sandra. Ok, muy bien, bueno, muchas gracias. Yo denominé la presentación Efectos psicolaborales del teletrabajo en cuarentena, ¿no? Lo enmarqué y es importante, aquí hay unas palabras claves. Vamos a esperar que la profe la pueda abrir para comenzar entonces. Vamos a volver al pasado. Yo entiendo que en este grupo hay gente muy joven, estudiantes, y también hay gente contemporánea que seguramente en algún momento vio una serie llamada Los Supersónicos. ¿Ok? Vamos a ver, profe, no veo la presentación. ¿Estamos viendo la presentación en la pantalla?
No se ve, Marbeli, todavía tienes la primera captura del Windows. Pero yo estoy viendo la segunda pantalla, la segunda. ¿Ustedes no la ven? Profe. ¿No la ves? Ok, vuelvo entonces. Vuelvo, profe. Ok. Ok, muy bien. Entonces, efectos psicolaborales o psicosociales del teletrabajo en cuarentena. Si quieres, puedes pasar a la siguiente lámina, que es un poco lo que estaba enmarcando. Nos preguntábamos en el año 1962, cuando se inició esta serie, Los Supersónicos. Fíjense, las imágenes que aparecen allí parecían cosas del futuro, y de hecho lo que proyectaba era estar en el 2062, por lo que leí, ¿no? Creíamos que eso era ciencia ficción, y fíjense lo que aparece allí. Tenemos clases online, tenemos la telemedicina, tenemos videollamada y tenemos el teletrabajo. ¿Ok? Fíjense, es justamente allí donde me quiero detener, en la parte de teletrabajo. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que bueno, que el futuro llegó al presente, y cómo ese futuro que llega al presente de una manera inesperada para nosotros, para muchos de nosotros, ¿con qué nos encontramos? Pasamos, profe, pasamos a la siguiente lámina. Tenemos entonces que el teletrabajo es una tendencia que puede venir desarrollándose a nivel mundial en muchos países. Sin embargo, en este momento, particularmente por la situación que estamos viviendo, se convirtió en una exigencia. Y quiero detenerme aquí porque teletrabajo es una forma de realizar trabajo haciendo uso de las tecnologías de la información y de la comunicación en el marco de una relación de trabajo. Y esto es bien importante, porque creo que es en lo que va a profundizar el profe Leonardo desde el punto de vista legal. Si mal no estoy informada, entiendo que no hay una legislación en Venezuela en relación con el aspecto del teletrabajo. Eso quiere decir que se sigue estableciendo una relación de dependencia laboral, aunque el trabajador, el empleado, esté trabajando en su casa, haciendo parte de las tareas o las mismas tareas que podrían ser realizadas fuera de la empresa. ¿Ok? Eso es bien importante. En este momento nos tocó como una exigencia, más que como una elección. Pasamos, profe. Tenemos entonces la otra palabra o las otras palabras, aspectos psicolaborales y psicosociales. Y son todos aquellos aspectos que tienen que ver con la situación laboral, que están relacionados con la organización, con el desarrollo de la tarea y con el contenido del trabajo. Pero fíjense cómo y que pueden afectar el bienestar del trabajador y el desarrollo del trabajo. No voy a detenerme ahora a especificar todos aquellos, pero lo importante aquí es entender que ahora, bajo esta modalidad, la persona en la organización es la persona en casa con la organización que lleva a casa. Entonces, la pregunta es si ese contenido del trabajo que tiene la capacidad para afectar el bienestar o la salud del trabajador, cuando está en condiciones psicosociales, o mejor dicho, cuando las condiciones psicosociales se tornan adversas o desfavorables, ¿qué puede ocurrir? Bien, entonces seguimos, profe, seguimos con el entorno en el que estamos. Estamos entonces, si a eso le unimos la cuarentena, que digamos es una situación de aislamiento social por razones sanitarias, por un tiempo indefinido debido a una pandemia causada por COVID-19, entonces estamos generando un cóctel de situaciones inesperadas. Y fíjense que allí coloco la palabra restricción, porque ciertamente eso es lo que implica la cuarentena, una restricción y unas limitaciones.
pero debido o mejor dicho, para protegernos, ¿ok? Entonces, podemos entender la restricción y podemos entender la protección, sin embargo, de nuevo, volvamos otra vez a una situación inesperada, donde quizás algunos no estábamos preparados, en una situación de limitación y de incertidumbre. Entonces, esto nos lleva a preguntarnos, seguimos, profe. Ajá, ¿en qué contexto estamos trabajando? Y para quienes están estudiando esta carrera tan hermosa, es importante entender siempre como investigadores sociales, científicos sociales que somos, que todas estas situaciones ocurren en un contexto, no están aisladas. Y en ese contexto es desde lo local hasta lo global, que cubre aspectos políticos, económicos, sociales, legales, que algunos los tenemos más claros que otros, que también desde el punto de vista político hay digamos, lineamientos, que estamos en una situación de dificultades económicas, que además estamos en una situación de separación y aislamiento social, y luego entra el tema legal en el que va a profundizar el profe, que también vamos a ver qué implicaciones tiene esto para las organizaciones, para los gobiernos y para las personas en los trabajos. Seguimos, profe. Entonces llegamos al campo de estudio de las relaciones industriales, que no es más que las relaciones sociales de trabajo. Y fíjense qué importante es esto. Relaciones sociales de trabajo. Ahí está, digamos, lo mito de lo que estamos estudiando. No son relaciones de trabajo, son relaciones sociales de trabajo. Entonces, frente a la pregunta o a la invitación que nos hacía la profe Marbelli, yo me preguntaba si esas relaciones sociales de trabajo han cambiado o incluso pueden cambiar, ¿ok? Y entonces decidí hacer una pequeña exploración. No más de 50 personas me respondieron de diferentes áreas, de diferentes sectores, de diferentes latitudes, y empecé como a sistematizar esa información y hubo como aspectos con los que me encontré y logré como resumir. ¿Cómo responder a la exigencia actual? ¿Con qué contamos? Y entonces allí me encontré con estructuras organizativas que tienen apoyos tecnológicos, logísticos, financieros, humanos, ¿ok? Es decir, que no es solamente lo tecnológico, logístico y financiero, vuelvo a lo humano y lo importante de la filosofía de gestión de las organizaciones, sus valores, su misión. Me encontré con organizaciones que están más preparadas que otras para atender esta situación, y por lo tanto las que están más preparadas están más fortalecidas y son menos vulnerables, pero eso ocurre también en el plano de los trabajadores. Me encontré que no podemos ver esto nada más desde el lado desde una óptica, que tenemos que verlo desde la organización en su conjunto, desde el liderazgo, sus empleadores, los empleados o colaboradores, el Estado y el gobierno. Todo esto es una red de relaciones. Y pues por supuesto con organizaciones que tienen que producir, que tienen que generar rentas, que tienen que cumplir con compromisos y obligaciones laborales con sus empleados, sus clientes, sus proveedores. Todo eso está, digamos, en el plano de lo que estamos viviendo ahora y antes. Pero de nuevo, en el contexto de lo que estamos viviendo, entonces, ¿qué significa todo esto? Y por eso preguntamos a un grupo de personas. Gracias, estoy yendo un poco rápido quizás. Preguntamos a un grupo de personas cuáles eran los efectos psicolaborales del teletrabajo en cuarentena, y nos encontramos con lo que vamos a ver a continuación. Pasamos, profe. Muy bien, fíjense, ¿qué encontramos en las preguntas? La primera pregunta, le preguntamos que qué había significado para esa persona, y la segunda, qué emoción era la predominante.
Yo quiero aclarar que esto no tiene ningún, o mejor dicho, no pretendió tener un rigor científico exhaustivo, pero sí una exploración de la realidad. Porque para quienes estamos en el área de las relaciones sociales de trabajo, para quienes estamos, digamos, velando por el bienestar de las personas en una organización, es importante que podamos palpar esas realidades de forma directa, vívida y significativa. Y en ese sentido, creí importante que ir a las referencias, digamos, bibliográficas, que al final de la presentación se las voy a nombrar, quienes fueron referencias, encontré que mucho de lo que aparecía allí es lo que logré también identificar. Quizás para un investigador, digamos, más, digamos, desde el punto de vista más exhaustivo, más desde el rigor científico, tendríamos que tomar muchas cosas para poder hacer generalizaciones. Yo no pretendo en ningún momento, a partir de esta información, que generalicemos, pero sí que podemos ver esto como una radiografía de lo que puede estar ocurriendo en este momento y lo que las personas están sintiendo. Y fíjense que desde la palabra reto o desafío, nosotros escogimos los primeros 1, 2, 3, 4, 5, 6 significados que más se repitieron. Y encontramos que esta experiencia significa reto y desafío, aprendizaje, que es algo novedoso, que ha requerido de ingenio, que ha cultivado la reinvención, la transformación, que ha significado cambio, que ha significado también introspección, reencuentro, reflexión, análisis personal, descubrimiento y también retrabajo como carga laboral. Eso es lo que más se repitió. Yo podría decirles otras cosas que salieron, pero eso fue lo más frecuente en las respuestas. En relación a las emociones, encontramos estrés, ansiedad, en sus sinónimos como angustia, irritabilidad, incertidumbre como una emoción. Fíjense que es interesante, pero en realidad más asociado a la inseguridad que produce el no saber bien qué es lo que viene y lo que está ocurriendo, tristeza, nostalgia, agobio, ¿ok? Desbordamiento, expectativas, dudas, esperanza y tranquilidad. De nuevo, esto es lo que más se repitió, pero también hay otras emociones y hay otros significados. Esto nos hizo entonces decir, bueno, no podemos generalizar, pero pudiéramos entonces asociar estas respuestas a la edad en la que la persona lo está respondiendo, al género, ¿ok? Porque no es lo mismo ser soltero, estar casado, ser mamá o papá. Por ejemplo, mi hija aquí en casa, ella me ve como mamá y entender que yo estoy trabajando y que estoy cumpliendo con el rol de mamá a veces es difícil incluso para los niños pequeños. Luego, dependiendo del cargo o rol, por supuesto, porque a los cargos se han sumado también nuevos roles o nuevas funciones y dependiendo, bueno, del nivel de responsabilidad también en la organización, pudiera entonces estar más asociado a una emoción o a otra. A las necesidades, a las expectativas de las personas, por supuesto también a las características de personalidad. Hay personas que me respondieron como que, bueno, esto es un reto, me desafía, pero me angustia terriblemente porque no sé si voy a dar la talla, si voy a poder cumplir, si realmente voy a hacer lo que se espera de mí. Luego tenemos también áreas del negocio. Sabemos que no en todos los sectores se está trabajando con la misma intensidad, pero que, por ejemplo, en el sector educativo, en sus diferentes niveles, en el sector de telecomunicaciones, la misma banca, el área de salud, están prestas para estas condiciones de trabajo. Tenemos también que las condiciones del ambiente de trabajo han cambiado, las condiciones físicas, y que hemos tenido que hacer de un espacio de la casa un espacio laboral y que no teníamos en todos los casos los mejores equipos o las condiciones de iluminación, ventilación, ergonómicas más adecuadas.
Fíjense que el caso es que yo estoy aquí forzando un poco mi voz para que ustedes me escuchen porque no tengo el equipo adecuado para poder transmitirles en el volumen adecuado, ¿no? Y por supuesto, algunas personas respondieron que estaban encantadas porque siempre habían querido trabajar de esta manera. O sea, la experiencia de la persona en relación con el teletrabajo y la propia experiencia organizativa de algunas empresas que ya venían dando sus pininos en este sentido, pero que ahora tuvieron que hacerlo no por elección, sino por necesidad. También de lo que yo investigué, logré identificar que hay mitos asociados a la productividad en relación que algunas tendencias piensan que el teletrabajo puede generar más productividad y en otros casos parece que pudiera generar más holgura o menos rendimiento. Lo cierto es que incluso en aquellas organizaciones y personas que ya vienen haciendo teletrabajo, lo más recomendable es que se combine con salidas de casa y con espacios y rutinas bien definidas. Y eso, en este caso, aunque nos empeñemos en hacerlo, no lo tenemos. ¿Ok? Eso es importante que lo tengamos claro. Pasamos, profe, a la siguiente lámina. ¿Cuáles son entonces los riesgos psicolaborales que se pueden instaurar? Porque fíjense que la lógica de esta presentación, ¿por dónde viene? Bueno, por entender lo que estamos viviendo, por ubicarnos en la parte laboral, por ver cuáles son esas reacciones más frecuentes. Y entonces yo quiero decirles que el estrés crónico, nosotros, voy a hablar por experiencia de la UCAP, cuando nos dijeron que teníamos que ir a educación a distancia, pasamos por una fase preparatoria de 3 semanas. Pero eso no es nada para lo que sí ha significado el trabajo y quizás algunos de nosotros, pues eso nos puso en alerta y nos ilusionó y nos movió, algunos nos paralizó o pasamos por todas esas emociones. Pero luego está la etapa, digamos, de alerta, resistencia, que quizás es la que estemos ahorita, y luego viene el agotamiento. Entonces, mucho cuidado con cómo manejamos todas estas circunstancias, porque lo que menos queremos es que se instauren problemas de largo plazo, como puede ser el síndrome de burnout, ese quemamiento o esa sensación de agotamiento físico, emocional, intelectual, que más bien lo que puede traer es, digamos, bajas en el rendimiento, en la satisfacción y la motivación. La soledad que ha producido también trabajar en un entorno de aislamiento físico y no de aislamiento social, pero igual las transacciones ahora laborales, comunicativas son más concisas y puntuales. Este café laboral lo estamos disfrutando desde la distancia y nos está uniendo por intereses comunes, pero no podemos tener ese espacio directo cara a cara que muchos de nosotros solemos tener. Entonces, mosca con el tema de la tristeza y la soledad, porque se pueden ir montando en función también a particularidades, problemas de tipo más bien depresivo y ansioso. Luego tenemos enfermedades ocupacionales múltiples. Ya les decía yo, he escuchado mucho el tema de la fatiga visual, la fatiga auditiva, la fatiga de la voz, incluso de la mano para sostener el celular, las posturas, muchas cosas que tienen que ver con higiene y seguridad laboral también. Y luego, pues lo que les decía un poco, la disminución de la motivación, la satisfacción y el rendimiento en relación también con estos riesgos que se pueden ir instaurando. Y no menos importante, problemas de relación laboral. ¿Ok? Fíjense que yo dije relaciones sociales de trabajo. En todos lados y todos los especialistas, incluyéndonos, hemos trabajado diciendo e indicando que es importante cuidar la convivencia familiar, cuidar la relación de pareja y cuidar la relación con los hijos. Pero ahora más que nunca tenemos que cuidar las relaciones sociales de trabajo. Bien, pasamos a la siguiente lámina para ya ir concretando, digamos, el espacio, y entonces nos genera un tremendo desafío, reto y oportunidad para quienes estamos en el área, porque así como estamos visibilizando todos los efectos, digamos, sanitarios de contraer COVID, este espacio, profe, quiero aplaudir desde la distancia, es una manera de visibilizar estas realidades que no las tenemos ahora frente a nosotros, pero que las tenemos que percibir, palpar, entender y saber tratar.
¿ok? Porque ahora para los líderes, para los que estamos gestionando equipos de trabajo, para quienes estamos en el área de bienestar, de talento, de relaciones humanas, necesitamos entender que este aspecto tiene que ser... El pequeñito. Hay un micrófono por allí que se activó y escucho. Luego tenemos que, como buenos investigadores sociales, que explorar, investigar, monitorear y sistematizar esta información. Creo que el área de recursos humanos en general puede ser un excelente mediador e interlocutor de todas estas realidades y situaciones que se dan entre la organización y las personas. Que de nuevo no todas las organizaciones tienen todas las capacidades, pero fíjense que no solamente son capacidades tecnológicas ni técnicas, son también las capacidades humanas y el atender a las necesidades humanas, un reconocimiento, un saludo, un estoy por aquí para lo que necesites, mantener canales de comunicación adecuados. Es de nuevo incluso empoderar a nuestra gente para entender que es una realidad que no va a ser definitiva, pero que sí va a requerir de mucha fortaleza porque es de largo aliento. De manera que tenemos que acompañar y formar en todo lo que es bienestar integral, en autocuidado personal. Por último, ya para cerrar, promover climas laborales que favorezcan el compromiso. Eso es excelente. Yo creo que nadie, digamos, de una persona que esté identificada, que se sienta que pertenece a su organización, está digamos, resistida a aportar y colaborar. Si bien necesitamos también entender que hay unos límites que los que estamos, digamos, gestionando y acompañando, hay como espacios también privados que hay que respetar esos acuerdos, esos compromisos, esos límites, y quizás quienes estemos del otro lado también aprender a ser asertivos, porque todos los bordes están difuminados. Entonces en el mismo espacio, yo por ejemplo estoy ahorita en el estudio de mi casa, pero al lado está mi cuarto, mi baño, detrás tengo los percheros donde cuelgo mi ropa, y ahorita estoy entonces en el paréntesis de facilitar un contenido en un foro académico, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que tenemos que entender y cuidar la relación, como les decía anteriormente. Eso es fundamental, cuidar las relaciones sociales de trabajo. Les dejo entonces la pregunta de nuevo, si las relaciones sociales de trabajo han cambiado, van a cambiar o siguen siendo las mismas, pero tenemos que encontrar otros mecanismos para comprenderlas, analizarlas y estudiarlas. Si quiere, pasamos a la siguiente lámina, con esto termino, y de nuevo, como siempre, creemos que el talento cuenta, pero la actitud, la motivación, la disposición van a ser claves en todas las áreas de la organización. Muchas gracias, profe. No, gracias a ti, Sandra, de verdad. Primero que nada, te felicito por esa pasión que le pones a todo lo que haces. Definitivamente, cuando a uno le gusta lo que hace, su oficio, su profesión, uno no se le puede llamar trabajo, pues, porque uno está disfrutando de todo eso, ¿no? Y el hecho de haber realizado ese diagnóstico, esa pequeña encuesta que nos trajo, pues, tanto información de primera mano, o sea, de lo que estás sintiendo, pues toda la gente que tú pudiste encuestar, eso fue de verdad fabuloso, esa idea, y te agradecemos mucho, de verdad, todo el esfuerzo y repito, la pasión que le pusiste a esta actividad. Bueno, aquí te dicen que es muy asertiva y genial, te dice parte del público, un abrazo por ser como eres, de verdad. Si hay alguna pregunta posterior, pues yo te la haré saber. Yo sé que los chicos están allí tomando sus notas, y entonces, bueno, quiero invitarte, Sandra, para que nos sigas acompañando, ¿sí? Muy completa y clara, dice la profesora Aura Balbi, que está por acá conectada con nosotros. Vamos a darle la palabra al profesor Leonardo Mata, quien también va a abordar el tema
ya desde el punto de vista legal, laboral, sobre los aspectos pues, que son pertinentes en relación con lo que contempla la ley y lo que se está haciendo a nivel nacional y en otros ámbitos para atender las necesidades de los trabajadores en esta situación. También está abierta el ciclo de preguntas para los profesores y estudiantes que quieran ir haciendo sus preguntas. Bueno, adelante, profe Leonardo. Bienvenido. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Bello, profe. Ajá. Entonces, profe, si quiere ponemos entonces el material. ¿Cómo usted, no? por favor. ¿Cómo no? Sí, seguro. Yo quisiera comenzar esta breve conversación con ustedes, ubicándonos en el ámbito, en el ámbito en que realmente nos encontramos como un hecho de ámbito mundial. O sea, la causa que va a generar toda esta situación que nosotros actualmente estamos viviendo. Como ustedes saben, perdón, vamos a esperar que aparezca, por favor. Ok. No, ¿lo ve, profe? ¿Usted lo No, ve? no se ve. Ya lo tengo aquí puesto. Se ven los archivos. Ah, ¿se ven los archivos? Sí, se ven los iconos de archivo, pero no se ve la No lo presentación. Creo que tiene que hacer igual que la otra vez. Bueno, déjeme volver a... Usted me dice cuando lo vea. no, todavía no se ve. Qué extraño. Qué extraño. Profe, siempre tarda un poco en cargar. Selecciona y Ok. espera un poquito. Siempre tarda un poco. Ahora sí se ve. Ok, sí, ahora sí Estamos se ve. viendo. Ok, chévere. Perfecto. Entonces, como todos sabemos, ¿verdad? Tenemos un acontecimiento de ámbito mundial que ha generado una situación de alarma en todo el mundo sobre esta existencia de este virus y cuyos orígenes ya todos conocemos, que se generó en China, en una ciudad de Wuhan, y que la Organización Mundial de la Salud ha declarado como tipo pandemia este tipo de contagio a nivel mundial. Ahora bien, esta causa es la que va a generar una situación especial de ley dentro del marco de las relaciones laborales, específicamente en Venezuela. Con ocasión de esta declaratoria de pandemia mundial, tenemos que el Ejecutivo Nacional decretó el estado de alarma dentro del marco de la Constitución, una facultad específica que está en la Constitución y que le da al presidente de la República para decretar un estado de excepción en ese sentido, con la finalidad, por supuesto, de proteger la salud de todos los ciudadanos y habitantes del territorio venezolano. Pero lo más importante de este decreto es circunscribir las actividades que se van a desarrollar y el efecto que va a tener en el ámbito laboral. No voy a describir todas las actividades del decreto porque son una lista muy larga, pero sí podemos englobar 3 tipos de actividades que el decreto va a desarrollar. Tenemos en primer lugar las actividades suspendidas en este caso, ¿verdad? Las actividades suspendidas por decreto, o sea, todas las actividades que se desarrollan en el ámbito de la vida del venezolano laboral y que no permite, dada su condición del acercamiento y la posibilidad de contagio, no permite el desarrollo de esas relaciones laborales. Tenemos en esa particular actividad, como actividad suspendida, nosotros tenemos que ubicarla dentro del ámbito de la ley y buscarle su fundamento legal para ver qué efectos va a tener en la relación laboral, ¿verdad? En primer lugar,
ya hemos definido que esta situación del virus a nivel mundial encuadra dentro de la que la ley y la doctrina denomina como una fuerza mayor. Es un evento de la naturaleza, aunque todavía está sujeto a investigación, pero ya todos apuntan a que es un evento de la naturaleza. Entonces, este evento de fuerza mayor va a generar lo que técnicamente se conoce por denominación de la ley, una suspensión de la relación de trabajo, en términos legales, ¿verdad? Tenemos entonces que estas actividades suspendidas, que son un número determinado, sobre todo aquellas que implican una cohabitación de la persona con otras personas. Y tenemos más adelante, profesora, por favor, tenemos también las actividades que no están sujetas a suspensión debido a su naturaleza del servicio que prestan, ¿verdad? Fíjense ustedes, entonces, en este decreto nosotros vamos a tener actividades suspendidas y actividades no sujetas a suspensión. En las primeras, como les referí, tenemos una suspensión de relación de trabajo, que vamos a ver sus efectos más adelante, y en las no sujetas a suspensión, en este caso particular, tenemos una relación laboral normal. Se van a generar los efectos, un pago de salario por la prestación de servicio que se ejecuta, por supuesto, con las medidas que ordena, en este caso, tomar para ese tipo de trabajo, aunque sean trabajos indispensables. Pero tenemos una tercera modalidad de actividad que coincide exactamente con lo que explicó la profesora Sandra anteriormente, que es el teletrabajo, que son las actividades que el decreto denomina o hace la preponderancia hacia que el trabajador pudiese ejecutar actividades preferiblemente desde su casa, a través de los diferentes mecanismos que establece la comunicación. Esto es lo que ya ustedes conocen, que lo explicó muy bien la profesora Sandra, como el teletrabajo, que coincide con una figura laboral que se llama trabajo en casa, que es para algunas modalidades especiales, en algunas características de trabajo, de tipo de trabajadores, como el trabajador a domicilio, etcétera, etcétera. Ahora bien, fíjense que en esta particularidad, y vamos a dejarlo del teletrabajo para el final, para coincidirlo con la exposición anterior, vamos a ver los efectos generales que se van a desarrollar como consecuencia de la suspensión de la relación laboral. Vayamos un momento a la página de la situación legal, profe. Creo la página 5, la página 6, la siguiente, por favor. Ok, ponemos ahí. Fíjense ustedes. Cuando nosotros nos encontramos en el supuesto, no, por favor, la anterior. La anterior situación legal de relaciones laborales. Ok, allí, por favor. Fíjense, cuando nosotros nos encontramos bajo la figura de la suspensión de la relación laboral, estamos haciendo referencias a las actividades no sujetas a paralización, en este caso las paralizadas, perdón. La ley va a denominar como caso de fuerza mayor la suspensión de este tipo, como causa de la suspensión de la prestación de servicios, pero va a generar la suspensión de las dos obligaciones principales de la relación laboral. Nosotros vamos a encontrar que al no haber prestación de servicio, no haber la obligación del trabajador de prestar servicio, en este caso, en contrapartida, el empleador no tiene la obligación de pagar salario, ¿verdad? Por supuesto, subsisten por imperio de la ley algunas obligaciones, como sería la dotación de vivienda, alimentación, en el caso de que la particularidad del trabajador así se le conceda, las cotizaciones del sistema de seguro social, entiéndase seguro social, Banavi, INSEE, todas esas cotizaciones permanecen vigentes y hay que darle cumplimiento. En algunas empresas que por efecto de las convenciones colectivas se establecen algún tipo de obligación, independientemente de que se preste el servicio o no, estas obligaciones permanecen vigentes. Y por supuesto, en algunos casos de justicia social establecidos en la LOT. Está un efecto que ya es un efecto muy antiguo, pero que se genera ratificándolo el hecho de la suspensión, que es la provisión de despido, traslado y de mejora. En pocas palabras, un trabajador no puede ser objeto de despido justificado, ni trasladado, ni desmejorado, siempre que esté dentro del marco de la suspensión. Ahora bien, tenemos también
el pago del cestatique. Según la ley de cestatique socialista, ¿verdad? Habla de que la prestación de servicio, cuando no sea la cesación de la prestación de servicio, cuando no sea imputable al trabajador, el empleador tiene la obligación de pagar ese cestatique. E incluso en el artículo 8 habla específicamente del estado de alarma. Por supuesto, entonces subsiste el pago del cestatique en esta situación, a pesar de no haber prestaciones sociales. Pero vamos a tener también un efecto que se va a generar en la antigüedad. ¿Qué pasa cuando existe la suspensión de la relación laboral? Según la ley, la antigüedad subsiste y la obligación de pago, en este caso de las prestaciones sociales, hay que hacerla. Pero no va a pasar así con el caso, por ejemplo, de los beneficios de vacaciones y utilidades. ¿Por qué? Porque el presupuesto legal de las vacaciones, para generar el beneficio, el disfrute de las vacaciones, dice la ley que es la prestación efectiva de servicio, de manera tal que si la relación laboral está suspendida por un periodo, evidentemente que si usted cumple el año cronológico de sus vacaciones, no va a poder salir de vacaciones porque no tiene un año ininterrumpido. Hubo una interrupción por efecto de la suspensión. Lo mismo va a pasar con el beneficio de utilidades, porque el beneficio de utilidades hace referencia también igualmente a la prestación efectiva de servicio durante el año contable, de manera tal que evidentemente que a los mediados del mes de noviembre, cuando toque a todas las empresas hacer el pago del beneficio de utilidades, se va a plantear, por supuesto, la duda de que si se paga o no las utilidades de manera conforme al año completo. Evidentemente que esta cesación o esta suspensión de la prestación de servicio en el periodo que establece toda esta cuarentena, lógicamente, por supuesto, en las empresas donde no se presta servicio, va a generar un efecto legal de que, bueno, que se pagarán los meses efectivamente trabajados. Entonces ya por ahí tenemos un problema, evidentemente. Igual el de vacaciones. Por supuesto, esto no va a suceder con las prestaciones sociales o lo que ustedes conocían antiguamente como prestaciones de antigüedad, que actualmente son los famosos 15 días que se abonan trimestralmente. Porque la ley en este caso específicamente habla de que cualquiera que sea la causa de la suspensión, el empleador tendrá la obligación de abonar las prestaciones sociales. Entonces aquí hay como que una declaratoria expresa de la ley que en estos casos sí se pagan las prestaciones de antigüedad, pero no se puede pagar ni las vacaciones, en este caso completas, o en este caso igual las utilidades. Pero cuando usted va a ejecutar a los contables el abono de la prestación de antigüedad, usted se va a encontrar con que el presupuesto de la ley habla de que la base de cálculo es el salario del último mes del trimestre. Entonces, si usted está en suspensión, usted no está devengando salario. Entonces, ¿cuál es la base de cálculo? Esos son los enredos lamentables que trae esta ley del 2012. Esta ley del 2012, que en mi opinión muy particular tiene muchísimos defectos, y crea un vacío que desde el punto de vista matemático, al multiplicar usted por cero, un ruido matemáticamente, cuando usted tiene el multiplicador por cero, el resultado es cero. Entonces, 15 días por cero salario va a dar 0 bolívares. Entonces, sin embargo, bueno, en la práctica, una cosa es lo que dice la ley y una cosa es lo que sucede en la práctica. Hemos visto hasta ahora que las empresas por lo menos están abonando la prestación de antigüedad. No se ha generado todavía el cumplimiento del trimestre, pero los que tienen trimestre cronológico, o sea, enero-marzo, abonan, en este caso, con referencia al último salario devengado. En este caso habrá sido el devengado al mes de marzo si la empresa suspendió y no paga salario, ¿verdad? Fíjense entonces cómo tenemos un micrófono abierto que está creando. Por favor. Y se agradece pagar los audífonos, por favor. Okay. Sí, hay una fiesta. Sí. Ok, entonces fíjense cómo esta situación nos va a generar en el futuro próximo, en la ejecución del año,
nos va a generar muchísimos problemas de interpretación porque sencillamente esto es una causa no imputable al trabajador, pero también es una causa no imputable al empleador, de manera tal que nadie tiene la culpa de que este virus haya abarcado, en este caso, las relaciones laborales y la ley haya surtido sus efectos. Sin embargo, en la práctica, hemos visto que muchas empresas que mantienen la modalidad de suspensión de las actividades, en consecuencia de suspensión de la relación laboral, por cuestiones quizás de humanitarias, por cuestiones de ayuda al trabajador, han mantenido el pago del salario. Con lo cual, lógicamente, si hay pago de salario, tendrá que reconocerse esa prestación de servicio, pero aún así va a quedar la interrogante sobre el beneficio de vacaciones y utilidades. Y cuando llegue diciembre, bueno, es el año menos la suspensión, y en base a eso será el pago de días de utilidades. Veremos qué harán las empresas en ese entonces, si pagarán el beneficio completo, porque entiendo que las utilidades es un concepto que se genera por el logro o en este caso, por la participación que ha tenido la empresa. Sin embargo, fíjense que entonces estos efectos se van a materializar dentro de la relación laboral en cada uno de sus aspectos en términos generales. Hay muchísimos más detalles sobre esto, pero lógicamente que el tiempo no nos va a abarcar. Ahora bien, dentro de ese marco de suspensión, evidentemente, pasamos a la próxima página, profe, por favor. Ok. El gobierno ha anunciado, ¿verdad?, algunos tipos de beneficios para tratar de contrarrestar el caso del supuesto de la suspensión, donde no se genera pago de salario. Y ha dicho, por supuesto, esto no ha sido objeto de un decreto, simplemente es una nota comunicacional que la ha hecho a través del Ejecutivo, a través de la prensa, los medios televisivos, de que van a pagar las nóminas de las pequeñas y medianos comercios o mediana industria. ¿Okay? En los próximos 6 meses. Si ustedes tienen un link allí, por supuesto, para donde hay exactamente un tutorial de cómo es la guía para poder cargar las nóminas dentro del sistema Patria y que en este caso el Ejecutivo pueda pagar las nóminas. Adicionalmente, el Ejecutivo creó para los trabajadores informales, que son en su mayoría casi todos los trabajadores que no tienen del otro lado el empleador, ese bono especial que se llaman comúnmente quédate en casa, que llega, si no, mi memoria no me falla, creo que es la suma de 450.000 bolívares. Ustedes dirán para qué sirve eso en este caso, pero bueno, en ese caso ese beneficio va a ser otorgado a través de un sistema de pago que establece el sistema Patria, que en este caso no lo detallaremos aquí. Por supuesto, hay otros beneficios que son derivados del decreto, la suspensión inmediata de los alquileres, ya eso es una parte civil. Esto no quiere decir que hay exoneración, aclaro la duda que incluso se ha planteado en el ámbito legal, porque esta suspensión, muchos la han entendido que es una exoneración, y no es exoneración, es suspensión. Pasado el periodo de suspensión, el arrendatario va a tener que pagar el canon al arrendador, pero bajo una modalidad de convenio, en pocas palabras, como si fuese un crédito. O sea, si usted pagaba 100 bolívares, bueno, va a pagar de acuerdo a lo que convenga con el propietario, va a pagar mensualmente esa cantidad que no pagó o que se fue suspendida. En materia bancaria hay la suspensión de los créditos e intereses, como ustedes ya conocen. Y en el sector de telecomunicaciones, enfatizó el presidente de que no podía suspenderse ningún tipo de prestación de servicio, ¿verdad? Y que continuaba, en este caso, me hace referencia, por supuesto, a CanTV. Entonces, fíjense que estas medidas, cuando nosotros enfocamos todo esto a la figura del teletrabajo, y aquí inmediatamente me hilo con la primera conversación de la profesora Sandra, nosotros vamos a tener que, vamos a revisar que fíjense que este teletrabajo es una modalidad que no está regulada en la ley, eso no existe en nuestra ley. Por supuesto, va a ser materia en las próximas legislaciones de regulación, porque
no tenemos las características esenciales de la relación de trabajo. No tenemos una subordinación, no tenemos una dependencia física de facto, de hecho, sobre el trabajador, sino que el trabajador está desde su casa ejecutando las labores. No hay el control. Se plantean problemas como cómo ejecuto mi jornada de trabajo dentro de la figura del teletrabajo. ¿Cuál es el cumplimiento de esa jornada si yo tengo un contrato que dice que tengo que trabajar 8 horas diarias? ¿Cómo controla la jornada? Todos estos aspectos, lógicamente, no tienen una regulación específica. Serán, por supuesto, como todo, se genera una causa y posteriormente nacerá una regulación específica hacia esto y nos va a crear, por supuesto, mucho trabajo en el futuro a los efectos de nosotros regular esto. E incluso tenemos el tema que la profesora Sandra también las tocó, de la posibilidad de que, ¿qué pasa con los riesgos? Un trabajador que presta servicio de su casa bajo la figura de teletrabajo, si ocurre algún tipo de enfermedad de las descritas por la profesora Sandra e incluso algún riesgo o accidente, como puede ser dentro de su casa ejecutando un trabajo, se entenderá esto como enfermedad profesional o accidente laboral. En consecuencia, tendrá la responsabilidad el patrono según la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo, la LOXIMAC, responsabilidad del patrono sobre ese accidente que no está controlado porque no es el ambiente ordinario de trabajo. Bueno, todas estas son preguntas que lógicamente tendrán en algún momento alguna orientación. Particularmente creo que cada caso tendrá que ser analizado y evaluado para circunscribirlo si efectivamente estamos o no dentro de los supuestos de enfermedad o accidente. Pero bueno, en fin, esto será objeto de mucho estudio para las futuras legislaciones y quizás más pronto que tarde. Tenemos entonces que estos efectos en la relación laboral van a influir muchísimo en la conducta tanto del patrono como del trabajador en sus diferentes actividades, como hablamos, las actividades que se desarrollan, incluso las actividades permitidas porque son esenciales a la actividad del ser humano, como son en este caso las actividades de servicios de luz, comida, todo lo descrito en el decreto, evidentemente tienen también sus condicionamientos por el tema del contagio, ¿verdad? Ustedes van a los supermercados o a la compra de alimentos y verán que observan el distanciamiento de 1 metro para evitar, según normas en este caso, de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, de manera, y para concluir, quiero hacer referencia, ¿verdad?, de que nosotros estamos frente a una situación legal que no había ocurrido realmente. No tenemos antecedentes de que por un efecto de una pandemia de esta naturaleza, por lo menos recientemente, haya ocurrido una suspensión de relación laboral con estas características que hemos enunciado muy generalmente. Entonces, bueno, será objeto de mucho estudio, pero ya de por sí tenemos algunas ya interrogantes que serán, bueno, objeto de revisión por próximos días. ¿Qué pasará con el tema de vacaciones? ¿Qué pasará con el tema de utilidades, por ejemplo? ¿Qué base de salario vamos a usar en el pago de la prestación de antigüedad? Etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con esa jornada de los teletrabajos que se exceden más allá de la jornada convenida? Una persona en su casa puede desarrollar hasta 12 horas de trabajo instalado en su computador, y qué pasa con los límites de la jornada, cómo se reconoce ese exceso de sobretiempo. Entonces, en fin, creo que estamos frente a una situación que nos va a generar bastantes estudios y revisión de la materia para poder entonces encontrar regulaciones específicas a esta conducta y a este desarrollo. Creo que con esto, a título de café, he más o menos expresado mi opinión sobre este tema. Cualquier cosa, bueno, estoy a la orden que ustedes quieran preguntar o desarrollar. Con gusto, le doy las gracias a todos por su recepción y oírnos por este canal, y muy especial a la profesora Marbeli. Muchas gracias. Bueno, gracias, profe. De verdad, excelente la explicación. Creo que tenemos mucho material por delante los profesionales de las relaciones industriales, sobre todo los abogados que, como usted acaba de decir,
la historia no estaba escrita, la historia se sigue escribiendo, las leyes no están completas y ahora es cuando hay información y trabajo por hacer, investigaciones que realizar para poder dilucidar pues esta cantidad de interrogantes que usted nos ha dejado. De verdad que yo aquí estoy, o sea, escuchándolo a usted, tengo un montón de preguntas en la mente. No sé si algún estudiante, profesor, dice que muy interesante los puntos tratados, Leonardo, en cuanto a las posibles incidencias con el teletrabajo. Yo pregunto, profe, en el caso de las utilidades, por ejemplo, la ley establece que hay un mínimo, ¿no? Un mínimo de 30 días a cancelar. Esto es legal, pues esto es lo que establece la ley. Y en el caso de que, fíjense, esto comenzó en el mes de marzo, ¿no? Que esto nos lleve más tiempo, esperemos que no, pero las circunstancias, pues nadie las conoce, nadie las sabe. Siempre la ley tiene, la protección es al trabajador, pues el trabajador está protegido en todos los sentidos en cuanto a un mínimo de ingresos para la sostenibilidad de la familia, pues, y de su persona misma. Sí, efectivamente, el tema ese, por ejemplo, de las utilidades, ese mínimo de 30 días está referido al mínimo de días, pero la causa siempre va a ser la misma, porque si usted trabajó en el año 6 meses, esos 30 días tiene que ser fraccionado. O sea, el mínimo es en cuanto a días, pero por lo general casi todas las empresas tienen convenios, contratos individuales de trabajo, convenciones colectivas de trabajo que establecen utilidades, las que se denominan la utilidad como utilidades convencionales, pues son producto o tienen su origen en un contrato, o sea, y son superiores a la ley. Lo que sí es cierto es que todas estas dudas que se van a generar en la ley van a tender siempre, como los principios generales de la legislación del trabajo, a la interpretación de favor al trabajador, indiscutiblemente, porque la ley protege específicamente al trabajador y específicamente uno de los principios básicos es el beneficio de favor. O sea, si hay alguna duda, por supuesto, la duda siempre va a favorecer al trabajador. Así que veremos entonces qué sucede en todo esto, ¿no? Sí. Hay una pregunta que hace la profesora Damelis, dice que si hay antecedentes en materia de legislación laboral en otros países en cuanto a teletrabajo. ¿Qué información tiene? Estuve tratando, por cierto, de investigar con ocasión de este café y me encontré con que en Colombia existen unas resoluciones que están regulando en este momento el teletrabajo, pero la regulación específica es el trabajo en casa. De eso sí hay regulación, pero ya es diferente porque el trabajo en casa es diferente al teletrabajo. La figura del teletrabajo es como que nacida con ocasión del virus, pero ya anteriormente existía el home office, que es el trabajo en oficina, el trabajo en casa, y eso tenía una regulación específica. De hecho, en nuestra legislación aquí en Venezuela, el trabajador a domicilio tiene una regulación específica, pues, o sea, por eso que los trabajadores que textiles, por ejemplo, que trabajan desde su casa por pieza, por unidades, pero en Colombia hay una regulación que habla de este teletrabajo, es una regulación muy general, pero sí trataron de darle un seguimiento a esta figura nueva, pues del teletrabajo específicamente. ¿Sí? Entonces, los demás países no tengo conocimiento de eso. Okay. La profe Damelis también pregunta ¿qué prácticas predominan para el salario en ocasión a la suspensión laboral en Venezuela? Creo que usted lo explicaba al final, había una lámina relacionada con eso, pero si quiere, para responder a la profe Damelis. Sí, bueno, el presupuesto básico, o sea, el silogismo de la ley es que en suspensión de relación de trabajo o la suspensión de relación laboral no hay pago de salario. Ese es el presupuesto de la ley. Sin embargo, en la práctica, usualmente hasta las empresas que hemos visto aquí en Guayana y en Caracas, por el efecto humanitario, porque se sabe es un periodo muy prolongado de suspensión, las empresas están pagando incluso el salario, por decirlo así, integral, en el entendido que es el salario que percibe el trabajador con ocasión de su cumplimiento o de su prestación de servicio. En algunas empresas han eliminado
las bonificaciones, por ejemplo, de transporte, porque la persona no se está trasladando a la oficina. Aquí en Guayana hay muchas empresas que pagan un bono de transporte, sobre todo con esta situación de la gasolina. Entonces las empresas ayudan a los trabajadores pagándole un equivalente en dinero a lo que podría ser los pasajes, algo así. Evidentemente que esos bonos los eliminan por la situación especial en que se encuentran. Pero por lo general, hasta donde yo tengo conocimiento, en las empresas medianas y grandes se está pagando el salario completo como si el trabajador estuviera prestando servicio. Bueno, porque la situación, las características de la economía venezolana, tenemos una inflación horrorosa, ya el mismo salario no alcanza para nada, pero sin embargo, bueno, los patronos han sido muy condescendientes en eso y se ha confirmado en las cámaras de la construcción, cámaras de industria y comercio, que se está pagando el salario completo hasta donde yo conozco. En muy pocas empresas realmente han tocado al punto de no pagar salario en estas circunstancias, muy pocas. Inclusive tenemos experiencias en Guayana de algunas empresas que han creado grupos de contingencia, que son los trabajadores que en cargos críticos, cargos claves y cargos críticos, que deben asistir al trabajo porque están en la cadena de producción. A ellos entonces, por el mismo hecho de estar laborando en contingencia y estar arriesgando, si se quiere, un poco su salud, ellos están recibiendo bonificaciones adicionales. Eso lo tenemos en algunas empresas de acá. Entonces, también es otra información adicional. Y en la actividad que tuvimos con los empresarios hace unos 15 días atrás, pudimos conocer también que en Guayana son escasas, alcanza el 8% aproximadamente de empresas que están utilizando el bono patria, el salario patria que está dando el gobierno nacional, porque lo han estado asumiendo las empresas. Claro, es una situación finita, si se quiere, porque si esto se sigue alargando, los ingresos de estas empresas, la caja pues ya no podría soportar el pagar los salarios, ¿ok? Pero sí lo han estado asumiendo y es como usted dice, el mismo resguardo de lo que es la condición humana ha hecho pues que eso sea lo último que se toque. A los trabajadores se le está pagando de manera completa. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, la profe Sandra dice que esclarecedor en medio de lo ambiguo, excelente enfoque, que también dice ella que hasta donde ella sabe, ya va que se me cosas aquí, hasta donde sé, el trabajo a domicilio y autónomo no está categorizado como teletrabajo. Sí, sí, indiscutiblemente que no está categorizado, eso es correcto. La enunciación del trabajador a domicilio se hizo como una referencial que es un marco parecido que podemos traer a colación para una futura regulación del teletrabajo. Sin embargo, son situaciones totalmente diferentes. El trabajador a domicilio tiene unas condiciones especiales. Ya veremos cómo se desarrolla el tema del teletrabajo por las condiciones de cada empresa. Como esto es temporal y así, si Dios quiere, esto cesará, me imagino que quedará como historia. Sin embargo, todavía, bueno, habrá que regular esa figura. Pero indiscutiblemente no es lo mismo trabajar a domicilio que el teletrabajo. En eso coincido completamente con la profesora Sandra. Bueno, no tenemos ninguna otra pregunta ni intervención. Pues yo estoy realmente contenta, muy contenta. Hemos tenido una gran participación. Bueno, Glorimar, los estudiantes están interviniendo también. Dice que gracias por brindarnos información precisa y actualizada de lo que está ocurriendo en el mundo laboral. Eso es parte de nuestros estudiantes. Agradeciéndole a ustedes, profesora Sandra, profe Leonardo, haber compartido esta tarde información tan valiosa. Estamos contentos, seguimos celebrando la Semana de la Escuela. Gracias a los profesores que convocaron a los estudiantes para estar acá esta tarde.
Y bueno, les voy a comentar algo, este es un secreto, pero que no se entere nadie. Tuvimos más participación en este café laboral que en otros anteriores. Okay. Bravo. Sí, sí, bueno, será por estos son las bondades y las ventajas del el confinamiento. Hay que verle también los aspectos positivos, como decía nuestra psicóloga Sandra, los aspectos positivos bueno, a la cuarentena y a lo que estamos viviendo, el hecho de poder conectarnos, estar en casa cómodos y poder conectarnos a los que se pudieron conectar. También tenemos otros profesores que lamentablemente nos están diciendo por nuestro grupo de WhatsApp que han tenido problemas con el internet. Bueno, y también con eso tenemos que lidiar, no nos queda otra. Entonces, bueno, de verdad, agradecida. No sé si la profe Marielis tiene alguna intervención, quiere comentar algo, profe. Ella ha estado al frente de la coordinación de todas estas actividades también. Bueno, gracias, agradecerles a la profe Sandra, que le mando un beso, la quiero mucho, al profesor Leonardo por apoyarnos en esta actividad, muy contenta de la participación de los estudiantes, de los profes que se pudieron conectar. Esto está quedando grabado y bueno, van a poder acceder a la información para pulir esas tareas que les mandaron los profes. Y bueno, invitarlos para mañana a que nos acompañen a la próxima actividad, que tenemos un encuentro con egresados y bueno, los vamos a estar esperando para seguir disfrutando de esta semana de la escuela, bueno, totalmente atípica, pero con actividades hechas para ustedes, para los profesores, para los estudiantes y para hablar de actividades, bueno, vinculadas al mundo del trabajo que está bien afectado por esta situación de la pandemia. Un abrazo, gracias. Gracias, gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias, de verdad, contentísima con todos ustedes. Profe. Un beso. Profe, disculpa. Dime. Muchas gracias, ¿no? Pero dejo la pregunta abierta para los estudiantes. Después de la explicación del profe y del marco de referencia que le hemos dado a esto, la respuesta a la pregunta sería siendo, bueno, si esas relaciones han cambiado, van a cambiar, de qué manera, qué les parece a ellos desde las diferentes cátedras en las que estén conectados. Creo que es interesante ver sus respuestas también. Bien, gracias, profe. Y bueno, saludos a todos y espero que a los estudiantes, esto es para ustedes, muchachos, de verdad, sobre todo para ustedes, nuestro principal cliente, nuestros estudiantes. Y para eso estamos haciendo esta actividad con todo cariño y la hemos pensado para ustedes, para su formación. Entonces, bueno, feliz tarde para todos. Feliz tarde, saludos. Hasta luego. Hasta mañana, nos vemos mañana a los que puedan estar. Chao.